Bendiciones, amados hermanos. Pues ya andamos por aquí, ¿verdad? Para dar lugar a un discipulado más. Si me pueden comentar ahí, ahorita que entren, si se escucha bien. Puse un poquito el micrófono, pues no tan cerca de mi persona. Unos que serán 40 centímetros, pero espero se oiga bien. La finalidad es que no quiero que se esté mirando ahí el cable. Vamos a esperar tantito. Quiero entrar un poquito en materia, un poquito el tema de lo que quiero tocar esta noche. Es la continuación un poquito de lo que habíamos enseñado la vez anterior. Fue un tema un poquito, pues, ¿cómo podremos llamarle? Delicado, un poquito que se tiene que dar a estudiar, tomarlo con responsabilidad, pero también pedirle mucho a Dios de su dirección, de su guianza, de su fortaleza para poder lograr pues entenderlo, comprenderlo y sobre todo ponerlo por obra. Si me puede escribir ahí cuando ya ande en línea, me voy a esperar un minutito más. Un minutito más por ahí. Y damos inicio. De todos modos, pues ya sabe que pues conecto mejor dicho, transformo el video a audio, y quien lo solicite, pues con mucho gusto se lo haremos llegar. Bueno, para no dar más tiempo a esto, vamos a dar inicio. Un poquito móvil esto. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy. Quiero llamarlo, si usted le quiere poner ahí algún título, usted le puede llamar los 5 mandamientos que el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo. Viendo un poquito ahí en las páginas de debate, de aportaciones bíblicas, algunos comentarios son muy, muy buenos, pero otros son muy desafortunados, son muy desatinados, en donde lo único que desafortunadamente, lo triste es que la cristiandad se termina por confundir. Se termina muchos hasta por pues empleitarse, por seguir en el debate, y pues muchos en su mayoría, lejos de ser edificantes, pues son más que nada llevando a la contienda. Trataremos un poquito con la ayuda de Dios llevar a cabo esto con la mejor disposición, y sobre todo que nos ayude la gracia de Dios. Amén. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 1 al verso 4 vamos a darle lectura. Me gustaría saber si se escucha bien, si no tenemos problemas con el audio, pero pues ya estaremos checándolo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin duda alguna o sin lugar a la duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche me pongo en tus manos, Señor. Pero no solo mi vida, sino la de aquellos, Señor, que se toman un tiempo, que tienen la disposición de acercarse al Señor a su dispositivo móvil. Aún poner, Señor, en su memoria
tomarse un tiempo para escucharlo. Te pido, Señor, que tú siembres una buena semilla, que germine, que crezca y que dé abundante fruto, Señor. La intención y el propósito de esto, Señor, es que tú nos ayudes a crecer para tu reino, que tú nos ayudes, Señor, a llevar fruto para tu reino, Señor. Por Cristo Jesús te suplico, Espíritu Santo, que tú tomes el control de este momento, de estas circunstancias, Señor. Que seas tú el que comanda Señor. Por favor, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjase que la iglesia del principio o la iglesia inicial, yo no sé por qué le llaman primitiva, porque de primitiva yo entiendo así como que se me hace como que cavernícola, como que algo, no sé, anticuado. Esta iglesia del principio, la iglesia primaria, fue respaldada de una manera tan exitosa porque simple y sencillamente yo creo, estoy convencido que la razón de su éxito, la razón del cual llevaban a cabo las cosas conforme a la voluntad de Dios, era que obedecían y tenían muy, pero muy en cuenta la voluntad de Dios. Tenían, pero muy en cuenta o estaban al pendiente de recibir, obedecer y ejecutar los mandamientos de Dios. Ahora, algo que es de suma importancia saber, que la iglesia del principio, y yo creo que usted no me dejará mentir, que hoy en día la iglesia contemporánea, la iglesia actual, carece de la presencia, carece del respaldo, carece de la guianza, carece de todo aquello que el Espíritu Santo fue facultado para otorgarle a la iglesia. Es terrible ver iglesias o vernos como iglesias que lejos de hacer la voluntad de Dios, que lejos de ejecutar lo que Dios nos mandó a hacer, estamos muy alejados de la realidad. Estamos muy alejados de todo, ¿cómo podría explicarle para que me entienda de una manera práctica? De todo aquello que el Espíritu Santo pudo o debió facultar a la iglesia está ajena, está carente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el dueño de las iglesias no es el Espíritu Santo, no es el Señor Espíritu Santo. A saber quién sea, el pastor, el apóstol, el ministro, el exegeta, o no sé qué tanta maraña hoy en día se cuelgan de títulos. Olguita, Dios te bendiga. ¿Se escucha bien? Si me puedes poner ahí si se escucha claramente. Gracias. Esta iglesia del principio demostraba obediencia, demostraba amor, demostraba un compromiso. Ahora, algo que es para mí de suma importancia y que fue una bendición entender, que escrituralmente podemos ver que el Espíritu Santo, antes de descender a la tierra, antes de venir al mundo, al Señor Jesús le da una serie de mandamientos. Le da una serie de cosas que antes, le vuelvo a repetir, el Espíritu Santo cuando desciende al mundo, viene dando una instrucción a Jesús. Mire, y no me lo estoy sacando de la manga, no me lo estoy sacando para nada de la manga. El verso 2 de Hechos capítulo 1 dice, hasta el día que fue recibido arriba aquí en Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu Santo facultó de mandamientos a la iglesia. Nosotros damos por entendido que el Padre, en la ley, en el Éxodo, dio mandamientos y los 10 mandamientos y las ordenanzas de la ley y todas esas situaciones, pero lo que nosotros no nos ponemos a reparar, perdón, me estoy brincando al Señor Jesús, que el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero no tomamos en cuenta que el Espíritu Santo da 5 mandamientos a la iglesia. Da 5 mandamientos en los cuales dice el Espíritu Santo, mira Jesús, si tú no enseñas a la iglesia, si tú no enseñas a los discípulos que yo les encargo estas cosas, yo no desciendo. Los voy a meter un poquito en materia porque, mire, a mí fue de bendición entender esto. ¿Por qué? Porque
Si usted se pone a dar cuenta, nuestro Señor amado Jesús fue la gracia, fue el favor. De alguna manera, mire, quiero adelantarme un poquito. El Señor Jesús fue tan amoroso, fue tan compasivo, fue tan lleno y abundado de gracia para aún con sus debilidades o nuestras debilidades, que a Pedro le dice: oye, Pedro, no pudiste velar conmigo una hora, no pudiste orar conmigo una hora, pero el Espíritu Santo los mandó a aposentarse 40 días. La instrucción y la revelación del Espíritu Santo viene por un aposentamiento, viene por una instrucción. Ahora, le vuelvo a repetir, escrituralmente podemos ver que el Espíritu Santo, antes de descender, le dijo a Jesús que le enseñara a los discípulos 5 mandamientos, que hoy en día, como la iglesia no los sigue, como la iglesia no los conoce, vive haciendo santo y seña menos lo que la iglesia del principio, la iglesia inicial hacía. Le llaman primitiva. Yo creo que estamos más primitivos y cavernícolas nosotros, ¿no cree? Platicando con el hermano Alejandro un día decía: pues yo no conozco una iglesia, Miguel dice, yo no conozco hoy en día una iglesia donde el Espíritu Santo hable audiblemente. ¿A usted conoce una? Invíteme. Pero ¿quiénes pueden recibir estos 5 mandamientos? Miren, en el primer tratado, Teófilo, el primer mandamiento será, y es obvio que solo lo van a recibir gente con la característica de un Teófilo. ¿Por qué? La palabra Teófilo significa el amigo de Dios o el amante de Dios. Solamente ellos, solamente aquellos que tienen o mejor dicho, aman, no quieren a Dios, sino que aman a Dios. En caso de Pedro, Jesús le preguntó en 3 ocasiones, se recordará: oye, Pedro, ¿me amas? Oye, Pedro, ¿y me amas? Oye, Pedro, ¿y me amas? Y el Espíritu Santo dijo: o a nosotros o a mí, ¿me demuestras que amas a Dios? O estás fuera. Yo no voy a morar en ti, Dafne, yo no voy a morar en ti, Alex, Olga, Rocío, yo no voy a morar en ti, Mónica, si primero no me demuestras amor. Yo creo que deberíamos de hacer un alto y entender que hoy en día no estamos tratando con una palomita, como dice aquel meme o no sé qué era, con una palomita buena onda. Estamos tratando con un Dios enérgico. Estamos tratando con un Dios estricto. Estamos tratando con un Dios que realmente dice: o me demuestras o no hay. O me demuestras o me evidencias un amor o no hay nada conmigo. ¿O será que me equivoco? ¿Me equivocaré? ¿Nos estaremos equivocando, Olga, o nos regresamos? Porque le vuelvo a repetir, este mandamiento, por principio de cuentas, solamente lo van a recibir, lo van a aceptar los que son amigos y los que realmente aman. Pues diga conmigo: los que amamos a Dios. Porque una cosa le voy a decir, una cosa es querer y otra cosa es amar a Dios. Porque el querer envuelve ¿cómo le puedo decir? Una conveniencia, envuelve circunstancias, pero el amar es incondicional. Ahora, quiero meterlo un poquito, pero déjeme empaparlo completamente. Si usted va teniendo alguna duda, alguna pregunta, con gusto escríbala y la vamos contestando. Pero quiero yo empaparle para que no le quede lugar a donde diga: no, como que se la está cantinfleando, ¿no? Póngame atención. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos, dice Jesús. Vosotros sois mis teófilos. O vosotros seréis como un Teófilo. Vosotros seréis los que me aman, o me demostrarán que me aman. ¿Qué cree? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Verdad que no es nada descabellado? Yo no entiendo a todos esos que le meten que el significado, que la traducción, que la interpretación, que la concordancia, cuando la Biblia se va contestando a sí misma. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesús.
Vosotros me seréis o yo los tomaré en cuenta como teófilos, como que realmente me aman, con la condición, porque mire, hablaba yo de gramática en la tarde con mi hijo y con mi esposa y le decía, vosotros solo sois mis amigos, pero tiene una coma. Lo importante de entender las comas, de entender puntos. Y aquí dice, vosotros sois mis amigos, coma, si hacéis lo que yo os mando. Y si no lo hago, pues interprétala al revés, ¿no? Ahora, ¿qué evidencia habrá de que amamos a Dios? ¿Qué evidencia habrá? ¿Qué evidencia habrá? Porque va a decir, bueno, es que yo sí amo a Dios. Yo no falto a los cultos, yo me he enrolado en servicio, yo he dado al necesitado, yo he ayudado al pobre. ¿Qué evidenciará? Y yo también tengo ese pensamiento. Y uno de los mandamientos son 5. Pero ¿qué cree? Le adelanto el último. El último es ayudar es ser piadoso. Ese es el último. Yo pensaba que el principal era ser alguien piadoso, el ser alguien dador, y me llevo la sorpresa que ese es el último mandamiento. Me encuentro con una realidad terrible, terrible. Avancemos. Lucas, el escritor del Evangelio de los Hechos, pues la carta de los Hechos o de los Hechos, el escritor de los Hechos, el escritor del Evangelio de Lucas, obviamente es el mismo, ¿no? Valga la redundancia, el doctor Lucas, el médico, nos da la pauta para entender lo que es evidenciar el amor de Dios en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Le vuelvo a repetir, yo pensé que era amar a Dios, el decir me despojo y me quedo hasta, con perdón suyo, hasta en chones por el necesitado. Y me llevo la ingrata sorpresa, no sé, depende del cristal con que se mire, que no es lo primordial. O sea, es parte de, pero no es lo primero. Ahora, fíjese cuál es la importancia de estar ordenado. Porque si usted y yo no estamos ordenados, si tú y yo, hermano, no estamos ordenados, por eso te decía, no podemos ser partícipes de nada. No podemos alcanzar nada. Y por eso es que cuando el Señor me mostraba estas cosas y con su misericordia entendía otras por medio de... Bueno, dije, Señor, no cabe duda que erramos, no cabe duda que nos equivocamos, no cabe duda que no vamos a ser ni la sombra, no somos ni la caricatura de la iglesia del principio. ¿Por qué? Se recordará usted que Pedro, después de la muerte del Señor, antes de que se les apareciera a ellos, en Juan capítulo 21, ahí sí tiene su escritura, lo puede leer con detenimiento. Dice que se le apareció a los discípulos, pero Pedro, lejos de ayudar a sus hermanos, Pedro, lejos de ayudar a sus condiscípulos, los alborotó. Pedro, lejos de ayudarlos a ser ordenados, decir, bueno, el maestro dejó establecido esto, el maestro nos enseñó aquello, el maestro nos dio instrucciones que permaneciéramos en cierto lugar, el maestro dijo que resucitaría el tercer día. ¿Qué cree? ¿Qué cree que hizo el primer papa? ¿Qué cree que hizo el fabuloso discípulo, el grande apóstol Pedro? Alborotó al gallinero. Dice Juan 21:3 que dijo, pues yo, la verdad, yo no sé si vaya a regresar el maestro, yo no sé si vaya a resucitar, yo me voy a pescar. Y los demás le dijeron, pues que Dios te bendiga. Aquí esperamos, ¿verdad que no? ¿Qué le dijeron? Nosotros vamos contigo, Pedrito. ¿Y qué cree? Y una de las evidencias de que usted y yo estamos desordenados, que cuando somos así alborotados, no tenemos el conocimiento, no tenemos la conciencia de decir antes de querer comenzar algo, antes de querer ser participante en algo de parte de Dios, me tengo que ordenar. ¿Y cómo? ¿Por qué te quieres ordenar? Porque si yo no me ordeno,
el Señor no puede tomarme en cuenta y obviamente estoy evidenciando un desorden, un caos. Pedro alborotaba a los demás, hermano. No los ayudaba a ordenarse. Cuando alguien está ordenado es fácil identificarlo. ¿Sabe por qué? Porque es fácil identificarlo. Platicábamos con Dafne no sé qué día y comentándole un poquito de esto, le es bien fácil. Y me dijo, ¿cómo identifico a alguien que es desordenado y a alguien que no ama a Dios? Y precisamente le mencionaba este pasaje, que no tiene sustento. Porque llegó el Señor en el mismo capítulo 21, versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué cree que le respondieron? Sí, Señor. No, ¿qué crees que nos hicimos una carnita asada? ¿Qué crees que estamos bien abastecidos? ¿Qué crees que tenemos para aventar para arriba? Es más, si quieres te ponemos una despensa para llevar. ¿Le dijeron así? Le dijeron, no. Pero el Señor que venía en orden, el Señor que venía poniendo el ejemplo del orden, le dijo, miren, si ustedes no echan la red a la derecha, que significa orden, que significa ordenamiento, ¿qué creen? No van a seguir sin pescar nada, pero échenla a la derecha, ordénense. Y dice que fueron abastecidos, dice que fueron bendecidos con una gran cantidad de grandes peces. Ahora, por eso les vuelvo a repetir, hermanos. Se los dije en la enseñanza pasada, por eso les dije que no quería retomar mucho, pero tengo que entrar. La evidencia del último tiempo, en este último tiempo, todo esto va a estar ligado. Algo que va a ser evidencia o señal en este último tiempo es la carestía, es la ausencia de alimentos, es una inflación desmedida, es una crisis económica global. Pero por eso le estoy diciendo, en medio de la crisis, ¿tendremos para comer? ¿Tendremos para ser sustentados? Y la respuesta es, ¿qué tan ordenado estás? ¿Qué tan ordenado estamos? La señal de este último tiempo, te lo vuelvo a repetir, va a ser evidente en quién vive en orden o quién vive en desorden en su vida, si es que tiene o no tiene sustento. Los desordenados, el alborotador se fue a pescar, dice que estuvo toda la noche con sus alborotados y le llegó al Señor. Mire, y es que si somos un poquito incisivos, nadie nos niega que somos hijos de Dios. Nadie nos niega porque el Señor les dijo, hijitos. Nadie te va a negar, Olga, que eres hija de Dios. Nadie te va a negar, Alex, que eres hijo de Dios. Nadie te va a alegar, Irene y Yadira, quien me escuche. Nadie te va a alegar, Miguel, que seas hijo de Dios. Nadie te lo discute porque el Señor dice, es mi hijo. Pero como ¿por qué no tiene? Pues como porque no se ha ordenado. Y vamos a ver por qué esa es la consecuencia, el no tener sustento, el no tener para darle aún a otros en medio de esta crisis, en medio de estos tiempos que nos están tocando vivir. Ahora, la solución. ¿Para qué señalamos que si Pedro por qué se quitó la ropa, que si Pedro por qué dejó que por qué si Pedro? Mejor vamos a la solución. Vamos a ver las soluciones. El Señor le dijo, Pedro, ¿tienes que comer? No, Señor, la verdad es que no tengo. No, Señor. ¿Y qué cree? ¿Qué cree que el Señor le dijo? Mira, Pedro, tú no me has evidenciado un amor. ¿Se recuerda que le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? El apóstol Víctor un día nos compartía que en los textos griegos, que la tercera vez cuando Pedro dice que se pone muy triste, que le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Dice que en la traducción griega dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú, aunque me has dado un amor ágape, un amor incondicional, ¿qué crees? Yo la verdad nada más te he filiado.
te he dado un amor por conveniencia, te he querido almáticamente, no te he querido como, no te he amado como se requiere. No te he amado como tú me has requerido, pero entonces, entendiendo esa situación, entonces le vuelvo a repetir, ¿qué clase de amor o qué clase de, mejor, sí, qué clase de amor nosotros le estamos brindando al Señor? ¿O realmente lo amamos o solamente lo queremos? Ahora, y le vuelvo a decir, Pedro, a pesar de ser alguien dominante de su oficio, no solo como discípulo, porque nadie niega que era discípulo, y nadie niega que era un superpescador, pero ¿qué cree? Dios no le garantizó el sustento, ¿eh? Dios no le garantizó el sustento. Así tú y yo digamos que somos hijos de Dios, así tú y yo digamos que Dios está con nosotros, si tú y yo no nos ordenamos, perdóname, pero el sustento del tiempo del fin no está garantizado. Soy trágico, soy cruel, soy difícil, pero pues es lo que está escrito. Por eso hace 8 días le decía, perdemos mucho el tiempo en estar viéndonos los pies de barro, perdemos mucho tiempo en estar viéndonos los defectos, pero no tomamos en cuenta y no reparamos en lo que realmente fuimos llamados. Fuimos llamados a hacer una luz, fuimos llamados a ser un revulsivo en medio del tiempo del fin, pero lo que yo veo que realmente no lo estamos evidenciando. Entonces dice el Señor, por cuanto no te pones en orden, por cuanto no te pones en esa brecha para lo cual tú fuiste, pues lo lógico es que yo te deje carente. Por cuanto tú negaste, por cuanto tú no diste, por cuanto tú no extendiste tu mano al menesteroso, yo por qué tengo que darla. Yo por qué te tengo que sustentar. Ahora, avancemos. La iglesia del Señor, hermano, se va a topar con pared en este último tiempo. Porque en este último tiempo se va a manifestar quién ama y quién no ama a Dios. Gente que, pues usted lo sabe, ¿no? Yo creo que no hay mucho que decir. Gente que ama más al ministerio, gente que ama más al ministro, gente que ama más la cobertura, gente que ama más el servicio de 4 paredes que al mismo Dios. Ahora, le vuelvo a repetir, a mí me da gusto porque en general lo que es la idolatría, y no estoy hablando del catolicismo, estoy hablando del cristianismo, toda idolatría, toda estructura, toda pantomima que hoy en día le ha robado el corazón de la cristiandad del Señor, va a caer. Va a caer. Ya quedó un poquito demostrado con la etapa del COVID. Ya quedó un poquito demostrado que lo único, como decía en aquella ocasión pues, mi pastor, ¿no? Decía, vino a evidenciar qué tan firmes estábamos, qué tan seria era nuestra fe, qué tanto había de amor para con Dios. Pero esta crisis que, discúlpame hermano, ahorita ya vamos en la etapa de la crisis económica, o dígame que el sueldo alcanza. Usted sale con un billete de 100, de 200, de lo que sea y no le alcanza para nada. Porque nos vamos con la finta que nos dicen que el superpeso, que estamos arriba, que estamos casi a la par del dólar, discúlpeme, pero la crisis es mundial. La inflación está pero a todo lo que da. ¿Qué significa echar la red a la derecha? Es ordenarse. Vamos a ver un poquito cuál es el primer mandamiento. El primer mandamiento de estos 5. El primer mandamiento, Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El escritor, le vuelvo a repetir, por eso estoy siendo muy repetitivo, porque quiero que le quede muy en claro. El escritor del libro de los Hechos o de la carta de los Hechos dice, en el primer tratado, ¿cuál tratado? El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. ¿Ve? El primer mandamiento del Espíritu Santo a la iglesia es amor
a Dios. ¿Qué demuestra que tengo amor a Dios? Que estoy en orden, que me dejo ordenar, que puedo caminar en orden. Pero si yo no me dejo ordenar, es obvio que no voy a demostrar ningún amor a Dios. Ahora, el que yo no ame a Dios con mi vida ordenada, el que yo no ponga a Dios de por medio con sus mandamientos, decir, bueno, yo tengo que ordenarme porque así me lo manda el Espíritu Santo, porque si yo quiero que el Espíritu Santo no solo me visite, porque una cosa es una visitación del Espíritu Santo, una cosa es una llenura y otra cosa es un derramamiento del Espíritu Santo. Pero si yo lo que quiero es que el Espíritu Santo venga y me llene, si yo lo que quiero es que el Espíritu Santo venga y actúe en mí en forma permanente, tengo que poner por obra sus mandamientos. Y el primer mandamiento es amar a Dios. Amar a Dios. Ahora, ¿te has puesto a pensar? Bueno, ok. Si yo cómo demuestro ese amor a Dios. Sencillo. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, algo tan irónico, le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Te has enrolado en todo lo que enfoca mi nombre. Pero irónicamente, ¿qué crees? Ya no me amas como al principio, como cuando dice otra versión, la del lenguaje actual, como cuando te hiciste cristiano. Ya no me amas. Amas servir. Estás ocupado. Andas para arriba y para abajo. Andas denunciando a los que son mentirosos. Te ocupas en estar ahí debatiendo. Te ocupas en tantas cosas y denunciando a los falsos apóstoles. Tanta cosa. ¿Pero qué crees? Eso a mí no me evidencia ningún amor. Eso a mí no me evidencia que tú me ames. ¿Y qué crees? Hay evidencias de que no me amas. ¿Cómo así, Señor? Porque no me amas y no estás ordenado en ese no estás ordenado en ese orden que me evidencia un amor hacia mí. ¿Qué crees? Tienes 3 consecuencias. Le dice: has sufrido. Hoy en día no me diga que muchos en la cristiandad dicen, bueno, ¿cómo es posible de un tiempo acá, a pesar de que busco del Señor, estoy lleno de sufrimientos, sufro por todos lados? Hasta pareciera que, como dice aquel, sufrir me tocó a mí. Y no solo eso, le dice el Señor: mira de dónde has caído. Tienes una condición de sufrimiento, tienes una condición de caída. Y dice lo que es peor: mira bien de dónde has caído y arrepiéntete. No tienes arrepentimiento. Entonces estás sufriendo, estás caído y estás endurecido porque ni siquiera has procedido al arrepentimiento. Alguien sufriendo, caído, pero con orgullo, pero cerrado. Qué terrible. Que el que nosotros nos toleremos desórdenes, que el que nosotros nos toleremos el no evidenciar un desorden, porque no me diga que ahorita por su mente no dices, chin, hace tiempo que el Señor me está diciendo que corrija en esto, hace tiempo que el Señor me está diciendo que tengo que poner atención en esto, hace tiempo que Dios me viene hablando que tengo que corregir aquel desorden, hace tiempo tiene que tengo que haber corregido aquello. Y si tú y yo nos encontramos en una situación de sufrimiento, en una situación de caimiento, porque va a decir, bueno, ¿cómo es posible que llevo tanto tiempo de cristiano? Y antes pues era recurrente en mis sueños, era recurrente que Dios me hablaba, era recurrente que yo abría la escritura y la entendía, era recurrente que tenía experiencias sobrenaturales. Y ahora, pues yo creo que Dios en su misericordia me sigue teniendo por amor de su nombre.
porque me considera su hijo. Pero que realmente yo tenga esa misma viveza como al principio, ya no. Y dice el Señor, es que es tan fácil, te está sucediendo lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Te está sucediendo, ¿cuál? Estás sufriendo, estás caída y estás endurecida porque no te quisiste ordenar. ¿Y por qué no me quise ordenar? ¿Por qué no me puedo ordenar? ¿Te has preguntado? ¿Por qué muchas veces, no solo como personas, como familias, como hogares, como iglesias, dices, bueno, ¿y por qué es que si ya se evidenció con el COVID o si con el COVID quedó evidenciado muchas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué es que realmente sigue una vida de sufrimiento? Siguen las iglesias caídas, siguen las familias caídas, sigue el endurecimiento. ¿Por qué? Sencillo, Apocalipsis 2.1, ese mismo pasaje de Éfeso, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Vea que todos en la derecha, todos en el orden. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Hay una versión que dice el que se pasea. ¿Cómo decir que amamos a Dios y no permitir que, por qué el pasaje no dice el que vive o el que habita con los candeleros de oro? ¿Por qué dice que se pasea? ¿Por qué dice que el que anda ahí en medio nada más? ¿Cómo decir que amamos a Dios y solamente le permitimos que de vez en cuando se pase? ¿Por qué no le permitimos que habite en nuestra casa? ¿Por qué no le permitimos que Él esté haciendo morada en nuestra casa? ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios. Dice que el Señor Jesús dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes obedecen lo que yo os digo, no solo yo, mi Padre y el Espíritu Santo, vendremos y haremos moradas en ustedes. No dice vendremos y de vez en cuando los visitamos, y ahí nos vemos en 15, 20 días. No, dice vendremos y haremos morada. El que anda en medio. ¿Cuánto tiempo hemos dejado que solamente el Señor se ande paseando, que solamente ande en medio? Pero no le hemos permitido que haga habitación, no le hemos permitido que ¿por qué, hermano? Porque muchas veces, como le decía como iglesia, dejamos que el Señor solamente nos visite para que nos vea un culto glorioso, en casa lo dejamos para que cuando hacemos un altar de oración, como personas cuando oramos por los alimentos, pero realmente no decimos, ven y habita, para que veas todas mis errores, para que veas todo aquello que me falla y que necesito ordenar. Ven, Señor, habita en esta iglesia para que veas todos los desórdenes que tenemos, para que nos ayudes a corregir, para que nos ayudes a salir adelante. Mientras el Señor dice la palabra que Él con su luz no venga en medio de nosotros, nunca saldrán a la luz los errores. Y si algo, que te vuelvo a repetir, si algo va a evidenciar que amamos a Dios, es que esos errores son corregidos o permitimos que el Señor nos los señale para corregirlos. Ahora, iglesias que solo quieren demostrar a Dios lo bonito en un culto, te lo vuelvo a repetir, y no quieren evidenciar todos los desórdenes cotidianos. Esto explica por qué hoy en día sufriendo caídas y endurecimiento. Cuando tú veas a alguien endurecido, cuando tú veas a alguien que dices, bueno, ¿y cómo es posible que fluyendo? ¿Cómo es posible que cuando yo lo conocí Dios lo usaba? ¿Cómo es posible que Dios esto? Pues hay que echarle un vistazo al desorden que tenemos en vida, ¿no? Dios quiere vivir en nuestras vidas, no solo pasearse. Dios quiere evidenciar y ordenar las malas conductas, los malos pensamientos, las malas intenciones. Amar a Dios es dejar que Él nos diga todo aquello que debemos ordenar. Ahora, los ordenados, así como los desordenados, tienen 3 consecuencias que ya le dije. Estar sufriendo, caído y endurecido, tienen 3 bendiciones los que se ordenan. ¿Cuáles serán esas 3 bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones? Hechos capítulo 1, verso 1,
Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Lucas 1:1 que va relacionado dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La primera bendición que tiene alguien que se ordena es que todas las cosas que le vienen no son fluctuantes, no son pasajeras, sino que son ciertísimas. Le son firmes, le son duraderas, no son intermitentes. Déjame preguntarte algo. ¿Queremos que la bendición de Dios en nosotros sea efímera, sea intermitente o sea ciertísima o sea permanente? Vuelvo a repetir. Una bendición de alguien que vive ordenado es que todas las cosas son duraderas, son permanentes, son ciertísimas, son firmes. Para el que es desordenado, las cosas le causan sufrimiento, le causan estar caído y obviamente vivir en un endurecimiento. Pero para el que se ordena, las cosas le vienen a ser ciertísimas. Todas las cosas serán firmes y no de visitaciones, hermanos, si tú y yo nos decidimos ordenar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo nos las damos de espirituales. Decimos, no, si yo soy bien espiritual, ya lloro por mis alimentos, yo no falto al culto, yo leo mi Biblia. Pero ¿te has preguntado cuántas veces nos hemos presentado delante de Dios con cosas desordenadas? Un ejemplo, y por eso te digo, nos la damos de bien espirituales. Venimos y levantamos manos y dice el Señor por medio del apóstol Pablo que hagamos oración, que levantemos nuestras manos santas, sin ira, sin contienda. ¿Y cuántas veces nosotros venimos y tenemos algo contra el vecino, o sabemos que el vecino tiene algo con nosotros, el hermano, el familiar, y aún así nos da lo mismo? Nos da lo mismo. Nos da entera y completamente lo mismo. Pero decimos que somos espirituales. Pero decimos que estamos ordenados. Y entonces dice el Señor, yo no te niego que yo pueda descender en medio de tu oración, pero lo que no te garantizo es que yo esté permanente o hasta que yo ejecute por lo cual estás orando. ¿Por qué? Porque yo solamente me muevo con los ordenados y ¿qué crees? Las cosas las hago ciertísimas, las cosas las hago firmes y las cosas las hago duraderas. Pedro tuvo que aprender, hermano. Y pues a lo mejor le estamos dando ahorita duro al Pedro, pero Pedro tuvo que aprender a ser paciente, a ser relajado, porque recuerde que él era impulsivo. Recuerde que él era impaciente. Pero alguien tan impaciente, yo creo que lo que menos le gusta, lo que menos le agrada, es que lo manden a tranquilizarse. Y lo mandaron a aposentarse 40 días. Pero en pocas palabras lo que el Señor le estaba diciendo, mira Pedro, cuando tú eras joven o andabas conmigo, anduviste 3 años y medio conmigo, pero ¿qué crees? Nunca cambiaste. Abusaste conmigo, Pedro. Te pasaste de la raya conmigo, pero ¿qué crees que va a venir uno? Va a venir el Espíritu Santo, y Él no se anda con tientas, Él no se anda con miramientos. Él te va a ceñir y te va a hacer que vayas y que hagas lo que no te gusta, quieras o no quieras. Así que, hermano, creo que una de las cosas que nos conviene, te vuelvo a repetir, es ordenarnos para que veamos una veracidad en las cosas, para que veamos una realidad en todas las cosas. El ordenado de Dios o el que se ordena recibe cosas firmes, recibe cosas permanentes. Otra bendición, Lucas 1:2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí hay 2 cosas. El que es ordenado recibe experiencias porque dice que lo vieron con sus propios ojos. No sé si tú quisieras seguir recibiendo cosas fluctuantes y no sé si tú quisieras incursionar en un mundo espiritual, pero para eso dice el Señor, ordénate.
Y no solo vas a ser partícipe de cosas ciertas y no solo de recibir experiencias, sino que dice, y fueron ministros de la palabra, tienen entendimiento abierto, tienen revelación de la misma palabra. Qué bendición, hermano, que tú puedas abrir la palabra en el libro de Ageo, en el libro de, no sé, Efesios, Apocalipsis, Daniel, el libro que tú quieras y puedas comprenderlo. Pero dice el Señor, ¿para qué quieres comprender revelaciones? ¿Para qué quieres comprender misterios? ¿Para qué quieres comprender la palabra? ¿Para qué quieres aprender a trazarla si tienes una vida llena, atascada de desórdenes? Que ya te he dicho que las arregles, que ya te he dicho que te ordenes y no pones empeño alguno. No pones empeño alguno. ¿Consecuencias? Podemos seguir con el mismo Pedro. Pedro, cuando en ese afán de no quererse ordenar al 100, de no quererse meter en cintura, usted se recordará que tuvo una experiencia, me viene a la mente ahorita ese pasaje. Él tiene un éxtasis, dice la palabra, que estando en la azotea, dice que tiene un éxtasis, que ve descender un lienzo, tiene una experiencia sobrenatural. Pero ¿qué cree? Que mi estimado Pedro, lejos de comprenderla, lejos de saber que venía de parte de Dios, se pone a discutir con Dios, se pone a pelear con Dios. Dice, no, Señor, es que en mí no ha entrado cosa inmunda, en mi boca yo nunca he comido tales cosas. ¿Qué te pasa? Yo soy santo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y yo le pregunto, dígame cuándo dice la palabra que Pedro vuelve a tener otra experiencia. ¿Cuándo? No vuelve. La Biblia no lo vuelve a registrar. Y lo que es peor, que él en una de sus cartas dice, a nuestro hermano Pablo se le fue dado a entender misterios, conocimientos, que los indoctos tuercen, que los indoctos no comprenden, que los indoctos no. Yo hubiera agradado, ¿por qué no le pusiste, Pedro? Pues que los que no entendemos. Que no entendemos. Dígame, ¿cómo le hacemos? ¿O nos conviene ordenarnos o seguir como vamos? Si no nos ordenamos, pues vamos a quedar de recibir cosas firmes y de recibir experiencias de parte de Dios y por lo tanto tener el entendimiento entenebrecido, cerrado. Lo vuelvo a repetir. Creo que la gran evidencia de que amamos a Dios es que permitimos que venga el orden a nuestras vidas, es permitir que nos sea ordenada nuestra vida. El Espíritu Santo es alguien que es celoso, es alguien que no tiene miramientos. ¿Y por qué lo menciono y por qué lo digo? Porque si nosotros queremos llevar una vida eficaz, si nosotros queremos llevar a buen término nuestra vida cristiana, tenemos que estar a tiro de piedra con Él. Necesitamos aposentarnos, necesitamos meternos en comunión con Dios, necesitamos estar a pie de cañón con Dios Espíritu para poder llegar a buen término, para que cuando Él diga, sí, Señor Jesús, venga, yo doy fe y legalidad que estos ya están listos, que estos obedecieron no solo tus mandamientos, no solo los de Jesús, sino que también los míos. La primera evidencia de que amamos a Dios es que nos dejamos ordenar. Quiero ver algunos desórdenes que evidencian que no amamos a Dios. Quiero ver unos desórdenes. No sé, yo creo que sería también bueno decir, bueno, ¿y cuáles pueden ser esos desórdenes? ¿Cuáles pueden ser esas cosas que hasta hoy en día nos han tenido con ese sufrimiento, nos han tenido con esa caída, nos han tenido hasta endurecidos? Quiero ver ese punto. Juan capítulo 18 y verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
El primer evidencia de alguien que es desordenado es que no tiene controlado el carácter. Ahí anótele si lo quiere apuntar, el carácter. Es una de las áreas del desorden que nos impiden o que evidencian que realmente no hemos cambiado y que por lo tanto no amamos a Dios. Pedro no tuvo disposición para orar 1 hora, les mencionaba hace rato. No tuvo el amor para tener ese apego, de decir, bueno, Señor, aquí estoy contigo, al menos 1 hora, pero yo le pregunto, ¿de dónde sacó fuerzas? ¿De dónde sacó, pues sí, vas ganado fuerzas, dónde sacó ese poder para poder usar la espada y volarle la oreja al otro? Y así nosotros. Muchas veces no tenemos una disposición para buscar de Dios, no tenemos una disposición para ordenarnos, pero sí somos buenos para herir a los demás. Sí somos buenos para con nuestras malas palabras, para con nuestras malas actitudes, para con nuestras malas decisiones, herir a los demás. Le vuelvo a repetir, Pedro 3 años y medio con el Señor Jesús y no cambió. Vino la transformación, sí, pero hasta que se aposentó 40 días. Entonces, si tú y yo queremos transformar nuestra vida, si tú y yo queremos que nuestra relación con Dios cambie, si tú y yo queremos demostrar y evidenciar un verdadero amor a Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a dominar nuestro carácter. ¿Y cómo lo domino? En oración, en vigilias, en aposentamiento. No hay otra. No hay otra. Porque Jesús le dijo, ¿no pudiste conmigo velar al menos 1 hora? Y ahí le dice la respuesta, porque a la verdad, mira, el espíritu está bien presto, pero la carne, Pedrito, la carne nada más no. Pedro no entendía porque mira, otra de las cosas que Pedro le llega por su cochino carácter, que creo que algunos lo padecemos, Pedro no entendía cuando el Señor Jesús dice que se levantó de la mesa, tomó la toalla y un lebrillo y que les comenzó a lavar los pies. Le dijo, no, Señor, ¿qué te pasa? A mí no me vas a lavar. Y le dijo, mira, Pedro, lo que yo hago, pues tú la verdad no lo entiendes. Pero si tú no te lavo, ¿qué crees? No tienes parte conmigo. Y no le estaba hablando de la salvación porque salvo ya era. No le estaba hablando de ser parte de un discipulado porque discípulo ya era. Sino que le decía, mira, Pedro, si yo no te lavo, si yo no si tú no te dejas lavar, si tú no aprendes esta actitud de humildad, si tú no aprendes esta actitud de tener un carácter dócil o esta actitud de carácter servicial, si tú no tienes esta actitud, ¿qué crees? No puedes ser partícipe de las experiencias sobrenaturales conmigo. Porque lo vuelvo a repetir, salvo ya era, discípulo ya era del círculo de Jesús. Muchos dicen, no, es que Jesús le dijo que no podía tomar parte, que ya no podía, no podía tomar parte en las experiencias, no podía tomar parte en lo sobrenatural, porque como discípulo, ni aun con toda la negación que se aventó, el Señor lo desechó. Es necesario, hermano, que aprendamos a doblegar nuestro carácter. Es necesario que aprendamos a ser gente de carácter firme, pero de un carácter que agrada a Dios, que busca agradar a Dios, que no hiera a los demás, que no ofende a los demás, hermano, porque yo creo que la palabra no se confunde. Yo creo que uno de los grandes, estaba viendo, quiero subir un post vamos, parafraseado ahorita. Aquel que demuestra perdón para con su semejante está demostrando una imagen de Dios, o está mostrando la imagen de Dios, o está mostrando la expresión de Dios. Y es bíblico, claro que es bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Si vosotros perdonáis a los que os ofenden, si vosotros perdonáis a los que os agravian, si ustedes los que perdonan a los que le han hecho un mal, si ustedes los perdonan, dice, seréis semejantes a vuestro Padre que está en los cielos. Seréis perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué crees? El carácter no nos deja. Pues, ¿cómo yo le voy a pedir perdón?
Si Dios me revela, y si Dios lo redarguye, y si Dios hace algo, y si Dios lo quema con fuego, y si Dios le hace no sé qué cosa, y si Dios me lo confirma, lo perdonaré o haré las paces con él. Y le vuelvo a decir, la palabra se contesta así sola. Explíquese, o explícate, hermano, por qué a Pedro le dice, cuando le pregunta, Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 60 veces 7. A Pedro. Pedro tenía un carácter terrible. Terrible, hermano. Y es que mire, en este mismo pasaje de Hechos, dice en el primer tratado, Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por eso le dijo, mira Pedro, si no te lavas. Y es que la prioridad del Señor es experimentar y no solo aprender, no solo ser teórico. Pedro, si no te lavo, mira, vas a seguir siendo teórico. Vas a seguir siendo un excelente expositor de parábolas, de tanta cosa, pero jamás vas a tener una experiencia conmigo. Jamás vas a tener una vivencia. ¿Y por qué, Señor? Porque eres intempestuoso, porque tienes un carácter no dócil. Es terrible cuando nosotros no sabemos dominar el carácter. Yo creo que si Dios nos hiciera una lista de todo lo que nos hemos privado, de todo aquello que nos hemos privado por tener un mal carácter, no, hermano. Es terrible la realidad. Es terrible la realidad. Pero nosotros tenemos que aprender a doblegar el carácter, hermano. Debemos de aprender a ser gente que sí tiene un carácter, pero un carácter que es afable, que es amable, que es bondadoso, que es misericordioso. Y no con eso estoy diciendo que tenemos que ser el hazmerreír, no con eso estoy diciendo, no, pues tiene que dejarse de todos, no por eso le estoy diciendo, no, pues hay que dejar que lo pisoteen. No, creo que me entiende usted por dónde va la situación. Ahora, si usted y yo debemos de entender que nos es necesario menguar, que nos es necesario ser transformados, yo creo que sería justo que nos aposentáramos, que nos metiéramos con Dios. Hemos invertido tanto tiempo en cosas, en trabajo, hemos invertido cosas en el ministerio, en la iglesia, que lejos de acercarnos a Dios, creo que nos endurecieron más. ¿Por qué se lo menciono? ¿Recuerda usted la iglesia de la Odisea? Le dice, mira la Odisea, tú la verdad te sientes muy espumoso, te sientes hasta acá, pero ¿qué crees? Eres pobre, miserable, ciega, desnuda, desventurada. ¿Y cómo por qué? Porque tu carácter no te ayuda. Porque una de las cosas es que tu carácter no lo doblegaste. Y te tiene en una condición caída. ¿En cuál condición? Pues estás sufriendo, estás caído, ¿y qué crees? Estás endurecido, porque ni cuenta te das que estás ciego. Pero ¿sabe qué es lo que me anima de ese pasaje? Que aún aunque le llama que es una iglesia tibia, les da esperanza. Y yo pensando dije, bueno Señor, y si a esa iglesia tibia le das esperanzas, le dices que aún si logras superar esta etapa, tú los vas a sentar en el trono, cuanto más los que estemos o logremos o alcancemos un avivamiento. Porque la Odisea recibe un mensaje terrible de parte de Dios, un mensaje reprensivo, un mensaje que no quiso que no quiso atender. Porque él no se dio cuenta que ya dejó de amar a Dios, porque no se dio cuenta que iba cayendo de ese amor de Dios. No se dio cuenta. No se dio cuenta, hermano.
Por eso el Señor le dice a Éfeso, mira bien de dónde has caído. Y la Odisea definitivamente ni se dio ni cuenta, no supo ni cuándo le sucedió eso. Pero te vuelvo a decir, si ellos como tibios, o a la gente como tibia, dice el Señor, para ellos hay esperanza, cuanto más a los que estén avivados. Una iglesia con un carácter altivo, una iglesia con una mala condición de carácter, pero con una posición pues, deplorable. ¿Por qué te digo? ¿Por qué te digo que me viene a la mente la Odisea? Sencillo, porque le dice, mira, estás tan jodida, estás encuerada prácticamente, estás ciega, pero hay algo que llama la atención que dice, pero yo te aconsejo que de mí compres. Ah, Señor, ¿y no puede ser gratis? Échame la mano. Oh, no, porque ya pasó el tiempo de la gracia. Cuando Jesús muere y resucita, termina la gracia. Y comienza la etapa de la exigencia. No con eso te estoy diciendo que hoy está, ay, Dios nos dejó sin gracia. No. Aún hay salvación, aún hay perdón, aún hay misericordia. Simple y sencillamente que ya no todo es por gracia, ya no todo es por nada más, por cara bonita. Ahora todo se compra. Y estoy hablando espiritualmente, no estoy diciendo, cáigale con... No. El Señor le dice a esta iglesia, pues yo te recomiendo que comiences por comprar. Oye, pero si soy pobre, ¿al pobre se le ayuda o se le vende? Y aquí dice, pues a ti te tengo que vender, porque así eres como muchos, que nunca me amaron, que nunca me manifestaron su amor y que nunca ordenaron su vida. Pero ¿qué cree? Como yo le hablaba de carestía, como yo le hablaba de falta de alimentos y de recursos por la falta de ordenamiento para este último tiempo, muchos se recargan porque estaba platicando con él y dicen, no, pero es que Dios es bueno, es que Dios es amor, es que Dios me da, es que Dios no nos puede dejar sin sustento, es que Dios es bondadoso, es que Dios es aquel, es que Dios es bueno en todas las cosas. Y amén. Y amén. Pero ¿qué cree? ¿Qué cree? Se recargan en una cita de decir, si Dios es tan bueno, ¿qué les da a los pájaros? ¿Qué les da a las aves? ¿Qué les da a los lirios? Cuanto más que yo soy su hijo. Cuanto más yo que soy su hijo. Pero sí, lo que le decía, pues sí, pero ¿ya revisaste ese pasaje? ¿Ya revisaste ese pasaje de Mateo 6? ¿Ya lo revisaste? Porque ahí dice, usted lo puede leer, Mateo 6, del 25 al 32, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, porque esa es la preocupación de la humanidad, no solo de la cristiandad, de la humanidad, esa es la preocupación, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y es donde dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y mirad los lirios que se visten más que Salomón. Pero si usted se va al verso 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Sencillo. ¿Quieres tener asegurado el sustento, según este pasaje? Asegúrate que Dios no te tiene ya por un gentil. Asegúrate que Dios no te trata como un gentil. Porque te decía hace rato, no la damos de cristianos, nos la damos de buscadores de Dios, no la damos de... Pero vivimos más, ni siquiera como inconversos, ni siquiera como gente como gentiles. Como gentiles.
Ni siquiera, dice el Señor, ni siquiera nos tratan como gente del pueblo, gente de la bola, gente que nada más sigue a Jesús por conveniencia. Dicen, no, estos son gentiles. Estos son gentiles. ¿Y cuál es la evidencia de un gentil, Miguel? Sencillo. Cuando Jesús empezaba su ministerio dijo, tierra de Zabulón y de Neftalí, pueblo de gentiles, asentado en las tinieblas. Si tú y yo tenemos tinieblas en la mente, si estamos entinieblados, pues lo más seguro es que... ¿Y cómo sé que tengo tinieblas? Pues en primera, pues estábamos mencionando ahorita, cuando no tienes una comprensión misma de la palabra, no tenemos una comprensión misma de la palabra. Cuando no nos resplandece la luz de la salvación del Señor, empezando por ahí, ¿no? Si ya estamos seguros que Dios no nos tiene por gentiles, pues podemos decir, sí, Señor, a mí no me va a faltar el sustento, según lo que dice tu palabra. Porque mira, yo la verdad brillo. Yo la verdad, mira, yo no estoy asentado en tinieblas. Porque realmente es más cruda la realidad que la fantasía, ¿eh? La Odisea pensaba que era rica. La Odisea tenía un carácter que, wow, se sentía la mamá de los pollitos. Pero el Señor le dice, no, te recomiendo que compres de mí esto. Y dicho sea de paso, le dice, compra 3 cosas. Compra, te voy a vender 3 cosas. ¿Cuáles? Porque Dios las vende. Porque el tiempo, te vuelvo a repetir, el tiempo de la gracia, de lo gratis, terminó. Ahora es el tiempo con el Espíritu Santo, que es un trato más delicado. ¿Por qué es delicado? Porque el Espíritu Santo lo puedes ofender y se contrista. Lo puedes apagar. El Espíritu Santo es de mírame y no me toques. Mejor obedéceme y demuéstrame amor. Pero el Señor dice, ok, mira, cómprame 3 cosas. Cómprame 3 cosas y estamos del otro lado. Cómprame 3 cosas y estamos del otro lado. ¿Sí quieres saber qué es lo que el Señor le pide que le compre? ¿O lo dejamos para la otra? El Señor le dice, a ver, que se me revolvió aquí el apunte un poquito, pero que son bastantes hojas ahora sí. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo primero que dice el Señor, ok, ¿quieres cubrir tu desnudez? ¿Quieres cubrir tu desnudez? Lo primero que tienes que hacer es ser cubierto por el Espíritu Santo. Pero de una manera permanente. No una visitación espontánea, no de vez en cuando. Dice, ¿quieres ser vestido? Vístete del Espíritu Santo, pero ¿qué crees? Solamente aposentándote y poniéndote en orden. Y te le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Quieres experimentar la vida espiritual? ¿Quieres que tus ojos te sean limpiados, que te sean abiertos? Perfecto. Unge tus ojos con colirio. ¿Y cómo lo hago? En vigilias. En vigilias. Y te vuelvo a repetir, si para los tibios esto es esperanzador, cuanto más para los que están o podemos estar metidos en comunión con Dios. Y el Señor le dice, si alguno oye mi voz, esta voz ya es de reprensión, porque hubo otra voz antes de esta voz. Por la primera voz que hubo, se recuerda que fue una voz de consejo. Y le dice, yo te aconsejo, pero no la atendió. ¿Cuánto tú y yo hemos recibido de consejos? No solo de la palabra. Yo creo que también hemos recibido consejos de papá, de mamá, quizá de algún familiar que dicen, bueno, son consejos que no son dignos de desechar. Son consejos que yo debería de atender. Son consejos que yo podría tener en práctica. Pero hoy en día a ti y a mí dices, no, yo no voy a tomar ese consejo. Yo no voy a hacer ese consejo. Y dice el Señor, bueno, está bien.
Tú no tomas ese consejo, ¿qué crees? Tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de reprensión. Porque dice, yo reprendo a los que amo. Y esa etapa es una etapa de dolor y quebranto. ¿Y ves cómo todo va ligado? Todo se va ligando. Todo va ligando, todo va ligando. Ahora, pero viene lo más interesante, que dice, el que oye mi voz. Dice, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Entonces te está hablando de una palabra de comunión. Te está hablando de una voz de comunión. Es una dimensión, pero primero una dimensión terrenal a una espiritual. De un comienzo aquí abajo a lo más sublime, porque dice, cenaré con él. O sea, yo ceno con él. Cenaré con él. Te llevo de una etapa de tus áreas naturales, te llevo a una etapa de tus áreas individuales aquí en la tierra. ¿A qué crees? Y él conmigo. Ya no solo será aquí en este ámbito, sino que yo te puedo trasladar a lo que es mi casa, te puedo trasladar a lo que son mis esferas. Creo que te vuelvo a repetir, si esta es la etapa de la tibieza, si esta es la etapa de que hay cosas que nosotros debemos de corregir, es metiéndonos a la oración. Ahora, nos vamos a enfrentar a una realidad, y es que el Señor que Él nos ayuda a resolver hasta quizá un 50% de las cosas de nuestra vida, pero Él no lo va a hacer todo. Esto va a ser en cuanto tú y yo tengamos disposición de seguir buscándole y demostrando un amor en ordenamiento. El amor a Dios o con Dios tiene que ser recíproco, es recíproco, pero desafortunadamente hoy en día, mira, creo que lejos estamos de demostrarle a Dios que realmente podemos corresponder a lo que Él nos ha dado. Viene el tiempo que se evidenciará quién es quién o quién se ha ordenado, quién vive en desorden. La segunda evidencia de alguien que es desordenado, hermano, te lo voy a adelantar, es que es alguien impaciente. El primero era el carácter, el segundo es la impaciencia. Tú puedes tomar de ejemplo la cita de referencia es cuando el Señor Jesús en su trato con Lázaro. Yo te pregunto una cosa. Dice que le mandaron a decir al Señor, al que amas. Pero toma en cuenta una cosa. Le dijeron los hombres, le dijeron las personas. Jesús no dijo al que yo amo. Dijeron, ¿qué crees? Al que tú amas, pues está grave. Yo dije que Jesús oyó y dijo, está bien. Lázaro está bien, se pondrá bien. Y le preguntaron los discípulos, dijeron, pues, ¿qué ocurre, no? Dijeron, no, pues lo que tiene Lázaro, su enfermedad no es para pasar a la muerte, porque hay una versión que dice, no es para pasar a la muerte, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. Mira, te lo voy a leer, por aquí está. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y dice que Jesús se quedó 2 días más donde estaba. Yo te pregunto, ¿Jesús mintió? ¿Jesús se equivocó? ¿O qué sucedió ahí? Porque cuando dicen que le dijeron que Lázaro había muerto, él dijo, verso 10, pero de noche se corre peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero dice que los discípulos no entendieron y dijeron, mira, Lázaro está muerto. Yo mandé la indicación de que se quedara en la cama, en pocas palabras. Yo por eso no fui. Porque yo dije
que esta enfermedad que Lázaro tiene no es para pasar a la muerte. Pero yo no sé en qué parte no entendieron, en qué parte se impacientaron, en qué parte no entendieron que yo tenía que ser glorificado. No, pues es que la impaciencia. ¿Y la impaciencia de quiénes? De Marta y de María. Discúlpame, hermano, pero pues aquí por lo que Jesús decía, perdóname, Marta, pero yo no lo voy a mover, porque el maestro dijo que él iba a venir a despertarle. El maestro dijo que él estaría bien. Y entonces no lo enterramos. No, pues yo no creo que se haya muerto. El Señor dijo que él iba a venir a despertarle. Y si él dijo que iba a venir, él sí iba a venir. ¿Y cómo lo compruebas? Sencillo. Dice que cuando llega Jesús a la aldea de Marta y María y Lázaro, dice que le salen al encuentro y que comienzan a llorar. Dice que comienzan a llorar. Y dice que maestro, que si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pues que no fui claro en la indicación. ¿No fui claro en la indicación? Maestro, pero es que si tú hubieras estado, no hubiera colgado los tenis. O sea, no fui claro. Ustedes, no, pero es que tenía que quedarse acostado. Cuando se hace el alboroto entre los judíos, se hace todo el merequetengue, dice mi abuelita. Dice que empezaron, ay, miren, ¿y ya lo vieron cómo está llorando? ¿Y ya lo vieron cómo sufre? Y muchos dicen, es que miren cuánto lo amaba. No, eso es lo que decía el pueblo, eso es lo que decía la humanidad. Pero la respuesta de Jesús ante las lágrimas no dijo, ay, sí es cierto, perdónenme. No, pues es que la neta, pues mira, me invitaron a comer y pues la verdad se me hizo tarde, me quedé. No dijo eso. Dice que lo primero que les dijo, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Como diciendo, yo no mandé a que lo sepultaron, ¿eh? Yo no mandé a que lo sepultaran. Por eso te digo que otro de los errores que uno tiene, uno de los desórdenes que uno tiene es ser impaciente. Bíblicamente tú puedes ver muchas situaciones semejantes. Me viene a la mente ahorita el rey Saúl. Dice que deseaba la batalla y que los soldados se apremiaban, se desconcertaban, querían desertar, querían correr. Y dice que Saúl, dice, viendo que Samuel no llegaba, tomó el efod, usurpó un lugar, ofreció el sacrificio. Y dice que cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, dice que llegó el profeta Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Has actuado locamente. Y Saúl le dice, como vi que no venías y como el ejército se me estaba echando para atrás y como yo, pues, la verdad también me dio cosa, pues ¿qué crees? Que usurpé tu lugar. Y le dijo, ok, pues las consecuencias es que si tú hubieras esperado, si tú hubieras sido paciente, si tú hubieras esperado a la indicación que se te dio, hoy el Señor hubiera confirmado tu reino. Lo mismo pasó en esto. ¿Dónde lo pusieron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde lo enviaron? Yo no di esa indicación. Yo dije que se pondría mejor. ¿Y cuántas veces tú y yo, lejos de ayudar, lejos de ser un revulsivo para los demás, somos el que, pues ya, dale, pues ya aviéntate, pues ya hazlo? Y lo único que hacemos es que los orillamos a la muerte. Los orillamos a la muerte. Porque no conocemos el propósito. Porque no somos pacientes. Saúl, te estoy poniendo el ejemplo del rey Saúl. Él temía por su vida. Él temía porque lo dejaran solo. De esta misma manera, si tú ves este capítulo de Jesús y Lázaro, te vas a dar cuenta que hay una
Hay un momento de peligro para la vida de Jesús y le dicen, ¿cómo es que quieres ir allá a Betania? ¿Aquí quieres ir a Betania? ¿Sabes que te quieren matar? Sí, pero lo que yo sé es que mi propósito es que el plan que Dios tiene conmigo no está limitado a lo que la gente diga, sino a lo que el Señor ya dijo de mí. No está limitado a eso. Y no me interesa arriesgarme a los piedrazos, porque le dijeron, ¿sabes que te quieren apedrear? Sí, pero es necesario que vaya para que el nombre del Señor sea glorificado, a costa aún de mi propia vida. ¿Sabes que Lázaro significa auxilio de Dios? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y él dice que estaba enclavado en una aldea que se llamaba Betania, casa de la aflicción. Quizá tú y yo por la desesperación, por la impaciencia, porque estamos enfrascados en el dolor, estamos caídos, estamos endurecidos, estamos lejos de ser ese auxilio, estamos lejos de ser ese revulsivo. Estamos lejos por impacientes, por tener un carácter de la fe. Pues ponle como quieras. ¿Qué amor le podía evidenciar? Por eso te estoy dando estos dos pasajes. ¿Qué amor le podía evidenciar Saúl? ¿Qué amor podía evidenciarle a Dios? Porque por eso te puse en la sala de esta iglesia. Esta iglesia creía que estaba en el top. Creía y dijo el Señor, no. No te das cuenta que no, tu condición es de lo más deplorable. Por eso te digo, tomando el mismo ejemplo del apóstol Pedro, solamente un alborotador, solamente a alguien que no, a pesar de caminar con el Señor, nunca entendió, fue un abusivo de la gracia de Dios. Después de que te lo repito, no quieres entender, Pedrito, perfecto, no vuelves a tener experiencias, no vuelves a tener una vida activa. Y es que te vuelvo a repetir, el trato con el Espíritu Santo es algo muy delicado, muy delicado. No sé ni qué tiempo, porque no tengo ni hora aquí, pero una de las cosas que tú y yo podemos caer es en blasfemar contra el Espíritu Santo. Déjame ver si me da un poquito de tiempo y les comparto algo de la blasfemia. Porque muchas veces creemos que la blasfemia es decir, no, pues ya maldije al Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso. Yo me sorprendía cuando la palabra habla de lo que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con injuriar a mentadas, con decir ya no creo, con decir ya no voy a la iglesia. No tiene nada que ver con eso, pero absolutamente con nada de eso. Fíjese, vamos a... y todo vuelvo a repetir, todo está ligado. Fíjese, Mateo capítulo 12 dice: al enterarse Jesús de lo que planeaban los fariseos, se fue de ahí y mucha gente lo siguió. Jesús sanó a todos los que estaban enfermos y les ordenó que no contaran a nadie nada acerca de él. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Oiga, ¿y qué dijo el profeta Isaías de Jesús? De alguien lleno del Espíritu Santo, no alguien que el Espíritu Santo lo visitaba cada culto. Cada que se le daba la regalada gana a Jesús invocar al Espíritu Santo, decía, ahora sí te acordaste, ahora sí te visito. No, alguien lleno. Fíjese, verso 18, miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo lo amo mucho. ¿Ve que tiene que ver mucho el amor de Dios? ¿Ve que tiene que ver demasiado el amor de Dios? Y el que me llena de alegría,
yo pondré en él mi espíritu. Estamos pegando de gritos y ven Espíritu Santo y lléname y satúrame. Y dice el Señor, pues yo no veo que me ames. Yo no veo para nada que me ames. Bueno, ok, Señor, yo te amo. Ya te evidencié que, bueno, supongamos que amamos a Dios. Y dice el Señor, ok, pongo de mi espíritu en ti. Entonces, como sabes que tú posees el Espíritu Santo, entonces, y como sabes que eres alguien que Dios ama y que ama a Dios, que es un amor recíproco, dice el Señor, es elegido. Te pregunto, ¿somos elegibles? ¿Somos gente escogida ya? ¿O qué somos? Porque te lo decía hace rato, podríamos decir lo que sea, pero ya al menos ya tenemos la certeza de que no somos gentiles. ¿Somos gente que todavía con tinieblas en la mente? ¿Somos gente que todavía se nos dificulta entender un verso de la palabra? ¿Somos gente que ocultamos las manchas? ¿Qué somos? Porque el elegido, ahí está lleno del Espíritu. Está lleno del Espíritu Santo. Ay, ¿como para qué me elegiste? ¿Para sentirte la tía de las muchachas? No, lo he llamado a mi servicio. Alguien que es elegido, lo que se le nota, pero en automático, es que es alguien que está activo, alguien que está sirviendo a Dios. ¿Y como para qué te voy a servir? Porque tú vas a ser un pregonero, porque tú vas a ser un anunciante de mi justicia entre las naciones. ¿Y cómo lo anuncio? Recuérdate, nada más dice la palabra de Dios que Lot fue un pregonero de justicia. Porque enseñaba. ¿Y cómo se pregona? Enseñando a los demás a hacer el bien, enseñando a los demás a hacer la bondad. Pero te repito, no te equivoques, si tú y yo no tenemos este inicio, no podemos llegar a ser administradores ni dadores de piedad, ¿eh? Porque una de las cosas que al menos creo que los que me han seguido, y se los he dicho claramente, no te engañes. Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, lo más seguro es que estés aventando cosas sin sentido y te vas a topar con una realidad que se llama blasfemia, que se llama maldad. Y aquí estamos viendo, aquí te estoy diciendo, el Señor te está equipando, ok. Y vamos a ver en qué momento puedes caer en una blasfemia. Porque ya fuiste elegido para servir, fuiste elegido para anunciar la justicia, ¿cómo? Practicando y dando a conocer la bondad de Dios. Pero por eso te repito, una de las cosas del orden es doblegar el carácter, doblegar el alma. ¿Por qué? Verso 19, no discutirá con nadie ni gritará, ¡ucha la mecha! Diría mi abuela, ya torció el rabo la marrana. ¿Qué es lo que más nos gusta discutir? Nos gusta debatir, nos gusta gritar, nos gusta nos gusta decir que creemos o tenemos la razón. Yo por eso ese rato que me estaba encontrando con esto dije, no, Señor. No. Me bendijo el concepto de los mandamientos. Pero cuando el Señor me enseñó esta parte, dije, no cabe duda. Porque lo encontraba en Pedro, todas las deficiencias, pero todas las virtudes las encuentro en mi bendito Señor. Todas las virtudes. Y dice, y no discutirá con nadie ni gritará. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque dice verso 20, no les causará más daño a los que estén heridos. Pedro no tenía fuerzas para orar, pero sí tenía fuerzas para sentirse torero. Y por eso Jesús le dijo, tranquilo, mete la espada ya a la vaina, o no sé en qué lo traería. Tranquilo, porque tú no eres para causarle daño a los que estén heridos, tú no eres para causar daño a nadie. Fuiste elegido para servirme, para que anunciaras mi justicia con piedad, para que no te estuvieras gritoneando ni agarrando con nadie, para que no les siguieras haciendo daño a los heridos. ¿Por qué? Para que no acabara de matar a los que están agonizando.
Por eso él dijo, yo dejé una indicación con Lázaro, yo lo dije que se quedara ahí acostadito. Yo jamás dije que lo cuevaran, yo jamás dije que le dieran santa sepultura. Y yo lo entiendo ahorita porque dice, porque no voy a matar a los que están en agonía. Ahora entiendo por qué les dijiste. El que cree en mí, o el que está ordenado, aunque esté muerto, vivirá. Seguimos leyendo, dice al contrario, fortalecerá a los débiles. ¿Qué somos para los débiles? ¿Seremos un fortalecimiento? ¿O le decimos, no, pues de plano, estás así porque de plano? Y eso y más te mereces. Porque sigue diciendo, y hará triunfar a la justicia. ¿Nos gozamos con la justicia o seguimos siendo practicantes de injusticias? Porque una de las cosas que ya no les enseñé la vez pasada y se las tengo pendiente, que la justicia va ligada de la fe. La fe no puedes llegar, aunque digas, aunque grites, aunque vociferes. Si tú no comienzas por una fe que lleva en obediencia, jamás, óyelo bien, jamás vas a poder practicar la justicia. Jamás. Jamás. Verso 21. Todas las personas del mundo confiarán en él. Pucha. Creo que lo que menos tenemos es credibilidad y confiabilidad, ¿verdad? Entonces, a alguien que a Dios lo ama, es lógico que Dios va a poner su Espíritu Santo en él. ¿Para qué? Para ser alguien elegido, alguien que le sirve, alguien que anuncia la justicia, alguien que es pacificador, alguien que no le causa daño a los que están heridos, alguien que no termina por darle el tiro de gracia a los demás, alguien que fortalece a los débiles, alguien que se goza o que hace triunfar la justicia y alguien que es confiable. Son 9 cosas. Son 9 números de fruto y ahorita vamos a ver fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si ustedes siguen leyendo ese capítulo de Mateo 12, se enfrasca en una discusión. Porque él libera, él sana a un hombre, ¿sí? Con un demonio. Ese demonio lo hacía ciego y mudo. Y empezaron, no, es que por Belcebú, el Señor lo reprenda, libera a los tales, y dice, tranquilos. Si yo lo hiciera por él, entonces sería evidente que estaría su reino dividido y no prevalecería. Pero si lo hago por la mano de Dios o por el dedo de Dios, entonces dígame si no el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, me adelanto un poquito. Verso 29. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarlo todo. Verso 30. El que no está de mi parte, está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. Y aquí entramos a la blasfemia. Tú no necesitas, con perdón tuyo, mentarle la madre al Espíritu Santo, ¿eh? Tú no necesitas, ay, Espíritu, vete por allá, y que yo reniego de ti, y ay, blasfemo. El Señor, no. Con el simple hecho de que tú avientes a otro, el Señor dice, este es un blasfemazo, pero de cepa. Si tú no le ayudas al Señor a que otros vengan a sus pies, que otros sean sus seguidores, dice el Señor, este es un blasfemo. ¿Y por qué es un blasfemo? Porque yo lo elegí, porque yo lo capacité, porque yo lo llené. ¿Y qué crees? Dejó de amarme, amó de todo, pero no terminó por amarme a mí recíprocamente y por lo tanto el Espíritu Santo se le alejó y por lo tanto se dedicó a vociferar, por lo tanto se empezó a adjudicar las cosas y por lo tanto que terminó ahuyentando a la gente y por lo tanto, ¿qué crees? Ya no generó nada para el reino de Dios y terminó siendo un blasfemo.
Porque el verso 31 y 32 dice, les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, dice el Señor, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es que hable mal? Que todas las capacidades que Él te puso para que lo sirvieras, que todas las capacidades que te dio desde el momento en que te eligió, no las pusiste por obra, te las adjudicaste y terminaste blasfemando y terminaste ahuyentando a los demás. Qué terrible. Qué terrible, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con decir, ya me vuelvo al catolicismo, ya me vuelvo, ¿verdad que no tiene nada que ver con eso? Porque como les mencionaba en Apocalipsis, dice que el Señor se mueve en medio de los candeleros y dice que Él tiene las estrellas en su mano. Pues tú y yo deberíamos de ser gente brillante. Pero como vimos hace 8 días, preferimos vernos todo el barro, preferimos vernos todo el lodo, preferimos decir yo no puedo, preferimos decir no, pues a mí para qué me escogiste, y como que te equivocaste, y como que yo no sirvo, y como que yo no la hago, y como que aquel quién es, y dice el Señor, pues no sé cómo decirte que te estás metiendo en una tremenda problemática llamada blasfemia. Y ahí lo dice. Y eso no lo perdona ni ahora ni nunca. ¿Te das cuenta por qué cuando aquellos obreros llegan y dice uno de ellos, pues yo la neta con lo que me diste, pues yo lo escondí. Yo no hice nada. Y te das cuenta por qué dice que lo aten. Y te das cuenta por qué dice que lo echen afuera. Y por qué te das cuenta que dice que ya no hay oportunidad. Porque dice que lo atan de manos y pies. Eso quiere dar a entender que ya no hay oportunidad de que se haga nada. Y como no quisiste la llenura del Espíritu Santo, y como no quisiste participar de esa llenura y activarla, dice verso 43. Cuando un espíritu malo sale de alguien, anda por el desierto buscando dónde descansar. ¿Y dónde va a parar? ¿No se imaginan? Pues con el que no mantuvo, con el que no terminó de fomentar, de desarrollar, de que el Espíritu Santo morara en él. Al no encontrar ningún lugar, dice, pues me voy a regresar a mi antigua casa y volver a vivir en ella. Cuando regresa la encuentra desocupada, limpia y ordenada, porque el Señor obviamente no va a dejar su chiquero como usted y como yo. El Señor va a decir, bueno, pues ya aquí no me quisieron, pues bye, ¿no? Ahí nos vemos. Ahí les dejo hecho el quehacer. Ahí les dejo hecho el quehacer. Y ahí le llega toda la demoniza. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que el hecho de que no quisiste o que no quisimos participar de lo que Dios nos dio, porque en un principio el Señor en Apocalipsis lo dice, porque ya no me amas como cuando te hiciste cristiano, ya no me amas como en el principio. Amaste más a tu pastor, amaste más a tu ministerio, amaste más tu servicio, amaste más tu ego, amaste lo que quieras. Pero a mí ya no me amaste. ¿Y qué crees? Sin que te dieras cuenta, me salí. Me salí de ti. Terminaste blasfemando y lo que no te das cuenta es que como no vas a dar frutos, me tuve que retirar. Qué terrible, hermano. Qué terrible que tengamos que caer en esas circunstancias solo por el hecho de que no quisimos desde un principio ordenarnos. Que no quisimos desde un principio obedecer a lo que Dios nos había marcado. Yo no sé si ahí en tu lugar, ahí en tu
casa tengas un momento para reflexionar. Quizá pues sea necesario volver a escuchar este mensaje. Yo creo que lo más pertinente y lo más coherente es que comencemos por pedirle perdón al Espíritu Santo, que comencemos por buscar esa llenura de parte de Él. Porque te repito, Pedro caminando con el Señor por 3 años y medio, y mira, no corrigió. Sería bueno que tú y yo comenzáramos con una vida analítica y decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Creo que la vida, lo que estoy sufriendo, la etapa que tengo de caimiento y hasta de endurecimiento, pues merecida me la tengo, ¿no? Merecida me la tengo por tanta desobediencia, por tanto desorden, por tantas situaciones que no debieron ocurrir en mi vida. Pero yo creo que es un buen momento para que hagamos conciencia, para que busquemos el rostro del Señor. Ahorita todavía tenemos oportunidad. Hermano, te invito ahí en tu casa, no dejes pasar una noche más. Hoy es último de mes, comenzamos un nuevo mes, ya el 5.º mes, el número de la gracia. Que Dios nos siga teniendo de su gracia, de su misericordia. Te voy a pedir ahí, si estás ahí en tu lugar, tomes un momento de reflexión, tomes un momento con el Señor, le pidas perdón. Porque el simple hecho de que tú y yo no activemos para lo cual fuimos elegidos, nos hace una gente blasfema, nos hace gente apóstata, nos hace gente maldiciente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te pido, Señor, te suplico, te imploro de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad una vez más. Sabiendo, Señor, que por nuestras condiciones, por nuestras actitudes, Señor, aún ni de tu salvación éramos merecedores. Mas, sin embargo, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, tuviste a bien, Señor, aceptarnos. Tuviste a bien rescatarnos del lago de fuego, Señor. Te pido, Señor, te suplico, te ruego, Espíritu Santo, de la manera más atenta, en el nombre de Jesús, que tengas a bien perdonarnos, limpiar estas casas de aflicción, Señor, nuestras situaciones de dolor, de angustia. Permítenos evidenciar ese amor, Señor, ordenando nuestras vidas, Señor, ordenando, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, poder ser gente, Señor, que demuestra amor por ti. Pero no solo con palabrerías, no solo con actos fantasiosos, Señor, sino con cosas veraces, con actitudes veraces, Señor, con decisiones firmes, con evidencias de amor, con evidencias de honestidad, Señor. Perdónanos, Padre, por favor. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, ser parte de esa iglesia que en el último tiempo, Dios, tú darás la aprobación de decir, sí, Señor Jesús, ven, ven. Ser gente que tiene, Señor, la comunicación contigo, que tiene la responsabilidad contigo, para poder ser, Señor, gente pregonera, gente que al débil, Señor, lo fortaleces, que al que está por morir aún en lo natural, Señor, podamos darle una esperanza. Por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de misericordia, de perdón, de bondad, Padre. Por Cristo Jesús te doy las gracias, Espíritu Santo, porque eres la promesa del Hijo, eres el regalo del Padre a este mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Toca las mentes, toca el corazón, toca las vidas, Señor. Haznos no solo reflexivos, sino accionadores, Señor, de esta tu palabra, Padre. En Cristo Jesús te doy las gracias. Te doy gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, que se tomaron su tiempo, Señor, a conectarse, y a los que posteriormente lo escucharán en los posteriores días, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Pues gracias por su compañía, gracias por su participación. Estamos en contacto. Yo creo que el próximo enlace será en el transcurso de la semana.
más tardar el día domingo, para darle continuidad a esto. Nos faltan otros 4, el cual iremos desarrollando. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, con gusto lo puede hacer en el grupo o pues hasta en privado, como mejor le plazca. Pasen un buen inicio de mes, una excelente noche. No deje de aposentarse. Yo creo que es un buen tiempo para comenzar una vida de oración. Si no la hemos tenido, si ha sido muy escasa. Estamos en un buen tiempo. Los tiempos son muy malos. Hay que vivirlos, como decía el apóstol Pablo, con sobriedad. No actuemos locamente con impaciencia como lo hizo Saúl, sino hagámoslo con prudencia, con temor, con reverencia, con rectitud. Busquemos estar en paz con todos, con nuestros semejantes, con nosotros mismos. Nunca es tarde para corregir. Entonces, pues, para adelante, mis hermanos. Y recuerde, pues, no dejar de orar, no dejar de buscar, no dejar de escudriñar la palabra. Sí, ahí estamos, entonces. Bendiciones y recuerde, pues, más de Él, menos de mí, más de Dios, menos de cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones.